resulta sorprendente que todo lo que está ocurriendo caiga en un terreno estéril de indiferencia general. Algo sucede cuando no hay una respuesta a situaciones absurdas, caóticas y de desgobierno como el que existe. Y la gente trague y trague y trague sin ningún tipo de consideración a la distopía, al absurdo, a la total aberración de lo que se está haciendo, aprovechando por otra parte de una pandemia. No digo pandemia que existe, digo pandemia que lo que trata es de organizar un nuevo estadio de superación de la Constitución del 78 para un nuevo régimen y un nuevo poder al servicio de una sombra larga, de unos antros decisorios que nos guían los pasos que hemos de tener en lo sucesivo en nuestra capacidad de autogobierno e inexistente, soberanía no hay, como de nuestra determinación como personas para organizar nuestra vida y determinar nuestra forma de ser y nuestra propia forma de decidir en el futuro lo que ha de ser nuestra vida. Nos van a enclaustrar, nos van a esclavizar y van a dejar sin efecto nuestras libertades. No sé otros, yo lo tengo claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para que suceda eso? Pues ocurre una gran manipulación cognitiva, una gran orientación de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de creer y de nuestra forma de vivir. Esa cosmovisión gobierna nuestras mentes y por tanto gobierna nuestras actuaciones y decisiones. Y somos esclavos de lo que otros programan. En este vídeo voy a hacer un repaso de los aspectos más concretos de esa manipulación cognitiva que llevan años haciéndolo, no es nuevo, pero ahora se manifiesta en su crudeza más absoluta porque ven que la gente está adocenada, dormida, indispuesta, coartada, sumisa, atemorizada. Todos los participios que ustedes quieran añadir al verbo no hacer nada. En fin, ahí va el vídeo. Mucha gente se pregunta qué es lo que está pasando en esta sociedad para estar como está y ser incapaz de reaccionar ante abusos de poder, modificaciones de la Constitución, suspensión de los derechos constitucionales, eliminación de las garantías jurídicas y de los procesos de control social y político, hasta tal punto de que estamos en una tiranía sin que nos demos cuenta bajo el disfraz de una democracia. En las guerras actuales ya no se emplean armas, se emplean el control mental. Pedro Baños es un especialista en este nuevo formato de ataques a la seguridad internacional. Y China es un especialista, y el mundo comunista, la izquierda, la masonería, y esa élite transversal, financiera internacional que controla el mundo, ese poder profundo, ese estado profundo, oscuro, sabe perfectamente cómo modificar nuestra capacidad de percepción, de asimilación de la realidad y de interpretación de la misma bajo planos no cognitivos objetivos, sino planos cognitivos subjetivos creados virtualmente en nuestras cabezas sin ser conscientes nosotros de que estamos atravesados por una especie de velo que nos oculta la realidad, nos impide ver lo que son las cosas. En este programa vamos a analizar por qué sucede eso, cuáles son los mecanismos más
explícitos, no así tanto los sofisticados, que ya es otro plano, que nos hacen, que nos provocan el impedimento para poder racionalizar, usar la razón, no la emoción, para ver las cosas. Porque en el 80% de lo que pensamos, de lo que hacemos, influye más la zona límbica del cerebro, es decir, la zona emocional, que un plano objetivo de análisis de la realidad, un plano racional, un plano de análisis sistémico, analítico, profundo de las realidades. Pedro Baños nos dice: se convence a las poblaciones de que ya están en democracia, por imperfecta que ésta sea, y de que cualquier otro camino sería aún más perjudicial para ellas. Amparándose en ese temor, se inocula la creencia entre los ciudadanos de que deben aceptar su destino con paciencia, resignándose a él. Se les convence de que tienen más que perder que ganar si se rebelan contra el sistema. Con lo cual, esto es una forma de mediatizar y condicionar nuestra libertad. Nuestra libertad queda en suspenso, porque es una especie de amenaza velada de que si te mueves vas a tener consecuencias. Y entonces, pues lleva a esto. Asusta pensar en el poder que confiere a un hombre rodeado de prestigio una fuerte convicción, unida a una extrema estrechez de espíritu. Sin embargo, tales condiciones son necesarias para ignorar los obstáculos y saber tener voluntad. Es decir, asusta que las personas que tienen poder carecen de conciencia moral, de espíritu amplio de las cosas y de visión humanista del mundo que nos rodea. Y sin una visión humanista, sin un convencimiento de que las cosas pueden ser buenas o malas según se orienten hacia el bien o hacia el mal, sin ese principio, sin esa convicción, no es posible que las cosas vayan por buen camino. Y sin embargo, quienes tienen el poder tienen los instrumentos para hacernos esclavos de su voluntad. Aquí vamos directos a un primer principio del control mental de las poblaciones para formar masa. La masa es el conjunto de ciudadanos guiados por una única voluntad y una única personalidad. Los individuos pierden su identidad personal y se dejan arrastrar por la masa. Pierden su capacidad de pensar por sí mismos y hay un pensamiento común de la masa. Cuando ese pensamiento común de la masa es inducido a través de los sistemas de modelación cognitiva, tenemos una masa que va hacia un destino de forma irreflexivo para cada una de esas personas. Las personas pierden su entidad para constituirse en células de esa masa. Y cuando eso sucede, la democracia deja de existir realmente. La democracia es un elemento ficticio. La escuela es un elemento, un instrumento fundamental para ello. Y asimismo, los medios de comunicación, o mejor dicho, medios de desinformación y todas las influencias de la red que están dirigidas por mecanismos perfectamente estructurados de una manera tal que esas redes son capaces de llevar a la gente por caminos que no tienen la más mínima idea la gente de hacia dónde les llevan y por dónde van, mediante fake news, mediante bots, mediante una serie de herramientas para bombardear con un determinado paradigma de pensamiento para que no se sea capaz de salir de ese enrocamiento mental y de ese bloqueo intelectual.
Pues eso es un principio esencial para que nos lleven hacia una nueva forma y visión que, siendo colectiva, nos impide la libertad. Ahí tenemos que analizar en ese factor la diferencia entre educar y adoctrinar. Educar es llevar a la gente hacia la extracción de sus capacidades cognitivas y sus posibilidades de aprendizaje y desarrollo personal. Viene educar del término educere, que es conducir, que es llevar hacia aprovechar las máximas potencialidades del individuo para desarrollarse y progresar como persona. Sin embargo, adoctrinar tiene un sentido perverso. No tiene nada que ver con este concepto. Adoctrinar es inculcar ideas o creencias de una parte de la sociedad sobre la demás, sobre el resto de la comunidad. Una parte que hábilmente desarrolla su principio de conocimiento sobre las cosas y bajo un paradigma estrecho, limitado, conceptualmente encajado dentro de un sistema de pensamiento que destruye el resto de las posibilidades, obliga a toda la población a pensar igual. Y cuando la escuela traslada un plano de intervención con moldes cognitivos sobre los niños, se está adoctrinando, se le está acondicionando su futuro, porque esas personas que surgirán de ese formato educativo, mal llamado educativo, no tendrán visiones paralelas ni visiones alternativas, sino que todo su pensamiento estará moldeado por ese signo que es esa forma de interpretar la realidad, que normalmente suele ser una forma falsa, falsificada, una fórmula deformadora de las cosas y transgresora del legado histórico y cultural y civilizatorio que se ha heredado. La agresión que hay sobre los derechos de los niños en este sentido es tremendo. Es importante, es fundamental entender esos mecanismos, porque seremos incapaces, si no, de lograr traducir qué es lo que está pasando con los niños hoy, en función de sus necesidades y sus vínculos con sus ancestros, su pasado, su legado cultural, la transmisión de los valores y la transmisión del marco conceptual y del marco civilizatorio que han recibido. Para hacerlo, Luis Elizalde era un intelectual del nacionalismo en 1910 y nos da las claves con una precisión impresionante en este texto. Dice, debe recorrer el individuo, para ser nacionalista, 3 etapas. Una etapa es la cultural, es la de las escuelas, la de todos los elementos de socialización y de recreación y culturales. Y mediante ese proceso, el elemento, la persona, quedará impregnado de esa forma de ver las cosas. La segunda parte, la segunda etapa, la segunda fase sería la fase política, en la que las instituciones, los representantes de los ciudadanos, precisamente imbuidos por esas doctrinas, llegarán a copar la sociedad política. Y la última fase, la de triunfo completo y pleno dominio. Triunfo completo, pleno dominio es una idea totalitaria, porque lo que quiere expresar de alguna manera es la exclusión de cualquier otra cosmovisión ideológica que no coincida con este paradigma nacionalista. Pues Elizalde, en 1910, descubrió ya los mecanismos que los nacionalistas han ido aplicando de una manera
magistral desde el punto de vista del control del dominio mental de la población. Y esos mecanismos llevan trágicamente al adoctrinamiento y a la utilización de los niños con fines nada fructíferos para la sociedad y nada edificantes. Ahí tenemos un ejemplo de niños que apedrean la imagen de un líder político, social, que era Fernando Buesa, que fue un dirigente político importante, socialista, que fue asesinado por ETA en el año 2001. Vemos esta imagen reproducida por el diario Egin, y ahí pone, pues, diríamos, habla de cómo el que creó la legislación de la escuela vasca, pues es el culpable de la eliminación de las ikastolas, cosa que era falso, porque las ikastolas fueron integradas dentro del sistema público o del privado, pero acabó de ser, es verdad, una red que trataba y procuraba y cuyo objetivo era el propósito de sustituir a la red transferida. Si añadimos más elementos que pueden llevarnos a la ingeniería de control mental y de modificación cognitiva, aquí tenemos, por ejemplo, una campaña del gobierno vasco para promover el euskera. Se encontraron con que todas las inversiones durante décadas en torno a la promoción del euskera tropezaban con el escaso uso del euskera en la sociedad, en las situaciones cotidianas de la gente. Entonces, esos índices estadísticos de poco uso del euskera, una lengua obligada a aprender en la escuela de forma sin que haya bilingüismo, sino solamente monolingüismo en la práctica, pues lo que llevaba a que la gente no estuviera sensibilizada sobre la necesidad de hablarlo, porque la calle era distinta y entre la escuela y la calle no había ninguna continuidad, ningún parecido, no tenía nada que ver una cosa con la otra. La calle era fundamentalmente castellanohablante y la escuela vascohablante, sin dar posibilidad a que el castellano esté presente en el proceso educativo. Entonces, ahí tenemos el cartel que anuncia esa campaña. Para ser buena persona hay que hablar euskera. Y ponen en marcha un virus que se llama el virus UCAN, para que germine dentro de la gente, como si fuera el virus del coronavirus, que ya se contamina de uno a otro, ¿no? Para ser buena persona hay que hablar euskera. Bueno, o tenemos este cartel que descubrí yo en un centro educativo donde yo trabajé, utilizado para enseñar euskera. Ahí vemos una tanqueta de la policía de los años 90 o 80-90. Ahí vemos dos policías nacionales haciendo, o uno mejor dicho, uno haciendo su servicio, y vemos desde una ventana caer un tiesto, alguien que lo tira encima. Es decir, dentro de la plaza, si lo viéramos con más amplitud, pues está un kiosco donde venden únicamente el diario Egin. Es un claro ejemplo de cómo se puede manipular la mente de la gente. Siguiendo en este proceso de explicación, tenemos lo que decía Victor Klemperer en La lengua del Tercer Reich. Esgrime, pero el lenguaje no solo crea y piensa por mí, sino que guía a la vez mis emociones, dirige mi personalidad psíquica, tanto más cuanto mayores son la naturalidad y la inconsciencia con que me entrego a él. Y si la lengua culta se ha formado a partir de elementos tóxicos
o se ha convertido en portadora de sustancias tóxicas, ¿qué ocurre? Pues que las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico. Uno las traga sin darse cuenta, parecen no sentir efecto alguno y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico. Si alguien dice una y otra vez fanático en vez de heroico y virtuoso, y que sin fanatismo no puede ser héroe, pues al final esas falsas verdades se convierten en verdad. Entonces, este autor, Viktor Klemperer, víctima del régimen nazi, pues analiza en ese libro La lengua del Tercer Reich los mecanismos, los instrumentos para modificar cognitivamente a la gente y inducir una ideología que sea la de la sociedad del totalitarismo emergente. Para creer eso se necesita la masa. La masa es la disolución de la personalidad de la gente. El autor que describió mejor los fenómenos de la masa social es Gustave Le Bon, a finales del siglo XIX, en su libro La psicología de las masas. Analiza perfectamente los mecanismos para lograr la masa. Por el mero hecho de formar la masa, el hombre desciende, decía Gustave Le Bon, varios peldaños en la escala de la civilización. Aislado, el individuo era un individuo cultivado, pero en la masa es un instintivo, una persona que no se guía por la razón, sino por las emociones, se guía por los dictámenes de la masa, esa masa que la sustituye, esa masa que la absorbe, la subyuga, se convierte en un bárbaro, en suma. Pues todos esos procesos tienen mucho que ver con la escuela. Es una pena que la escuela haya abandonado su propósito educativo para convertirse en un antro ideologizado, en un sistema politizado, un sistema que aliena a los individuos y que conforman unos mecanismos mentales no libres, sino condicionados. Y eso es un daño terrorífico a las sociedades, pero también es un hecho que supone un atropello bestial a los derechos del niño, porque la Declaración de los Derechos del Niño de 1956, en su principio segundo, acuerda que todos los elementos sociales, políticos, jurídicos y la familia como principal responsable del cuidado, de la protección y de la educación de los niños han de sujetarse al principio del superior interés del niño como elemento absolutamente condicionante de todo lo que se haga y que debe de estar por encima de cualquier otra razón u objetivo que se pueda desarrollar. Sin eso no hay respeto a los niños, y el atropello que se está haciendo en España a los derechos de los niños no es admisible.